la auscultación. En realidad, lo que primero tienes que aprender antes de auscultar, aunque ya hemos auscultado presión arterial, pero en realidad para hacer auscultación como tal debemos aprender un poquito de física del sonido. En lo que es física de sonido, es necesario que ustedes entiendan lo siguiente, escúchenme bien. ¿Sí? Primero, ¿qué es el sonido? En realidad el sonido es un fenómeno que se produce en presencia de la materia. O sea, ¿qué quiere decir? El sonido es un fenómeno de ondas, ¿ya?, que se producen con ayuda de la materia. O sea, si no hay materia, no hay sonido. Eso es lo primero que tienen que saber. Entonces son ondas, en este caso de sonido, que en este caso estas ondas son mecánicas. ¿Por qué mecánicas? Porque cuando viaja el sonido en el aire, por ejemplo, produce ondas donde el aire se mueve, ya dependiendo la situación, ya de forma que forman ondas, igual que las ondas cuando tú tiras una piedra en el centro de un lago tranquilo, ¿qué va a pasar? O en el lago tranquilo, ¿qué se van a formar? Ondas. Lo mismo viaja el sonido, de esa manera, formando ondas, en este caso ondas mecánicas. Eso quiero que entiendas, forma ondas mecánicas. Ahora, quiero que entiendas que el sonido necesita de la materia para viajar. ¿A qué se refiere? Necesita primero o de gas, o de líquido, ¿ya? O necesita de ¿qué? De sólidos. De hecho, en el gas, en el aire que estamos respirando ahorita, el sonido, ¿a qué velocidad viaja en el aire? ¿Me pueden decir aquí ustedes? ¿A qué velocidad viaja en el aire el sonido? Y de ahí vienen los supersónicos, por ejemplo. ¿Por qué los aviones son supersónicos? Porque rebasan la barrera del sonido. ¿A cuánto es la velocidad del aire, la velocidad del sonido en el aire? Ya pues, es que deberían saber, ustedes deberían saber, no es porque yo no es por mal, 340 metros por segundo. Esa es la velocidad del sonido en el aire. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el sonido viaja en líquidos? ¿O qué pasa cuando el sonido viaja en sólidos? ¿Por qué tienes que saber esto? Porque cuando yo ausculto, ¿sí?, entre comillas, voy a estudiar al sonido que viaja en un líquido, y ese líquido se llama ¿qué? Sangre. Por eso que debo destacar esto. No es auscultar por auscultar. Si el docente que te diga, auscultas a la que no importa, auscultaremos y punto, no es así. Tienes que tener principios físicos de auscultación. ¿Qué es el sonido? En realidad son vibraciones de ondas, o son ondas que van a viajar en el aire, en el líquido, en el sólido, y son ondas que están basadas en la mecánica como tal. El sonido es mecánico, ya es un fenómeno mecánico, donde hay ¿cómo se dice? Variaciones de onda. Esa es la verdad, variación de onda. O sea, hay crestas, hendiduras, es por eso que te había dado la piedra y el ejemplo que forma ondas en el agua, es lo mismo. Ahora, ¿cómo viaja el sonido en el líquido y en el sólido? En los líquidos, dependiendo su densidad, puede llegar hasta unos 1000 metros por segundo en los líquidos. ¿Ya? Eso dependiendo su densidad, la viscosidad y muchas cosas. ¿Ya? Y en los sólidos, el sonido viaja mucho más. Por ejemplo, en el hierro puede llegar a viajar hasta 5000 metros por segundo. 5000 metros no es metros, ¿ya?, por segundo. Eso quiere decir, cuanto más densa la materia, más rápido viaja el sonido. ¿Ya? Por eso que te puedo decir que el sonido no se oye, no se puede oír en el espacio. En el espacio exterior, en el espacio no hay sonido. Necesito materia para que se transmita el sonido. ¿Estamos? 1, 2. De aquí necesito también destacar lo siguiente. Cuando yo hablo de sonido y en realidad necesito que tú entiendas qué características tiene el sonido, no cuántos tipos, sino qué características tiene el sonido. El sonido tiene características para nosotros desde el punto de vista médico. Estoy hablando de tono, ¿ya?, frecuencia e intensidad. En realidad, estas son las tres características que tienes que vos estudiar del sonido cuando tú auscultas. Si hay un elemento más que no lo voy a poner aquí, se llama duración del sonido. Duración. O
sea, ¿cuánto dura ese sonido? ¿Ya? ¿Qué tono tiene? ¿Qué frecuencia tiene? ¿Qué intensidad tiene? ¿Ya? Y te voy a hacer traducir, lo vamos a traducir esto. El tono, por ejemplo, el tono está relacionado con una característica musical del sonido. ¿Ya? Cuando hablo de la característica musical, por ejemplo, un tono puede ser relacionado con el tono timpánico. Ojo que me estoy refiriendo solo a la parte médica. ¿Ya? El tono timpánico es como cuando suena un tamborcito, de esos tambores de los pequeñitos, no sé si alguna vez he escuchado, y tiene un sonido más o menos como musical, de los tambores pequeños, no de los bombos así grandes, sino de los tamborcitos pequeños. Ese es un sonido timpánico. ¿Ya? Un sonido resonante que como que resuena. Ese resonante, no un bombo precisamente, pero como que el sonido dura un poquito más de que también, como les digo, el tono tiene características musicales, por eso tienen que entender así. Y yo sé que ahorita, pero tú estás entendiendo música, no quiero que entiendas como música, sino esos tonos que en realidad están relacionados un poquito con la parte médica ya. Un sonido puede ser timpánico, resonante, o un sonido puede ser mate. ¿Cómo entenderíamos sonido mate o matidez? Un sonido apagado, un sonido, por ejemplo, si yo agarro y golpeo mi muslo, sería un sonido apagado, mate. Pero ¿qué pasa si yo golpeo la parte de mi epigastrio que tiene aire? Va a ser timpánico, puro aire. Pero ¿qué pasa si golpeo mi pulmón? Va a ser resonante. Después van a aprender el sexenio. A ver si lo hacemos en Fisio 2, ¿sí? Pero quiero que hables del tono. Aún así, nuestros sonidos cardíacos tienen tonos. Algunos son tonos de clic, tonos clics, ¿qué quiere decir? Este es un clic, ¿sí? Entonces son clics como bien agudos, aparte de los ruidos cardíacos y todo eso. Pero en realidad, tomando en cuenta así, cuando hablo de medicina, los sonidos desde el punto de vista del tono puede ser timpánico, resonante o de matidez o mate, así. Ya, cuando hablo de frecuencia, los sonidos son de dos, uno de alta frecuencia y otro de baja frecuencia. Esto, por favor, atiende, ¿sí? Por eso de aquí viene el sonido cardíaco S1, S2, y te dice, el S1, por ejemplo, es de baja frecuencia respecto al S2, que es de más alta frecuencia. ¿Ya? Vamos a dibujar los dos. Un sonido de alta frecuencia, por ejemplo, yo lo puedo dibujar de esta manera. Este es de alta frecuencia. Ahorita van a entender cómo es el sonido de baja frecuencia. ¿Ya? Y un sonido de baja frecuencia en la misma intensidad lo voy a dibujar así. Ahí está. En realidad estos dos sonidos duran lo mismo. ¿Por qué duran lo mismo? Si te das cuenta, esto va a ser igual a esto. Esa es la duración. Ojo, por eso que te he puesto la variable duración. Pero esto es un sonido de alta y este es un sonido de baja frecuencia. ¿Por qué es de alta? Porque la longitud de sus ondas, mira, ¿sí? Longitud entre las crestas es menor que esta longitud de onda. Por eso de aquí se dice de longitud larga o de longitud corta. Por eso que este es un sonido de alta frecuencia. La longitud de onda es corta y el de baja frecuencia, la longitud de onda es ¿qué? Larga. ¿Ya? Ahora, cuando yo te hablo de la característica de intensidad, la intensidad, si quieres tomarlo para nosotros, va a ser el volumen del sonido, aunque no es correcto, pero para la parte médica sí es. ¿Ya? Cuando digo el volumen, estoy hablando de la amplitud de onda. Por ejemplo, este sonido es casi igual a esta intensidad que dice. Sí, pero ¿qué pasa si yo dibujo un sonido agudo, pero menos intenso? Ahí está. Este es menos intenso. ¿Ya? Yo un sonido grave, pero menos intenso. Ahí está. Entonces, ¿con qué está relacionado la intensidad? Con la amplitud de onda. Con la amplitud de onda. Entonces, esta es la amplitud de onda y esta es la longitud de onda. La distancia entre crestas. ¿Estamos? Entonces, este sonido, por ejemplo, es un sonido agudo. Este es un sonido agudo. Este es un sonido de tipo grave. No te olvides de esto, porque esto es importante. Ahora, ¿qué sonidos agudos puedo escuchar en el cuerpo humano? Porque de esto se trata. Yo no me voy a ir a la parte de estudiar sonido, sino solo me voy a estudiar la parte de lo que me interesa como la parte médica. Los sonidos agudos, por ejemplo, son los críticos que voy a escuchar en los pulmones patológicos. Los sonidos agudos van a ser algunos sonidos que pueden escucharse en el corazón, que
son los clics, así se llaman, clics. Ya, los sonidos agudos, podríamos decir que el segundo sonido cardíaco es más agudo que el primero, cuando escucho. Ya sabes para qué sirve la campana y el diafragma del estetoscopio, ¿te he dado, no veo o no? ¿Sí? Entonces, no te olvides que tu estetoscopio tiene dos lados en su cabezal, uno que sería la campana y el otro el diafragma. Entonces, en este caso, la campana, ¿para qué sirve? Pregunta para ustedes, ¿qué tipos de sonidos vas a auscultar con la campana? ¿Qué tipos de sonidos? Baja frecuencia. O que baja frecuencia. Y esto va a ser sonidos de alta frecuencia. Por lo tanto, si yo quisiera escuchar estos sonidos de alta frecuencia, fíjate, esto utilizaría ¿qué? El diafragma. O el diafragma, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo tomes en cuenta. Ya, ahorita no se me vienen otros sonidos agudos, vamos a seguir hablando. ¿Qué es un sonido grave? Por ejemplo, un sonido grave es un roncus. Un sonido grave es un soplo, que ya la próxima clase, el próximo miércoles les voy a dar el video. Lo que no es el video, es un software, lo que la vez hoy día les estaba dando a los chicos. En realidad el software es de patología, ¿ya? Pero es el origen fisiológico de los soplos, así se llama, y de los ruidos cardíacos. No me interesa que sepan patología, me interesa que entiendan que es una estenosis, una insuficiencia y todas esas cosas, y lo van a ver en pacientes. ¿Ya? Entonces, los roncos, los soplos son sonidos graves de baja frecuencia. Aquí podemos decir que el S1 es más de baja frecuencia que el S2. Todo eso viene aquí. Ahora, no te olvides de la característica de ¿qué? De duración. Entonces, cuando tú auscultas, ¿qué vas a auscultar en un paciente? Ya vas a auscultar la duración del sonido, el tono del sonido, si usted tiene tono, la frecuencia del sonido y la intensidad del sonido. ¿Estamos? No es de poner tu estetoscopio y así y listo. Lógico, al principio lo van a hacer quizás de una forma muy empírica, pero poco a poco van a ir ustedes puliendo esos detalles. Y ahí con lo que yo les dé ¿cómo les puedo decir? Van a buscar algunas cosas más que les va a ayudar en la auscultación para agudizar su oído, porque eso es lo que quiero, para educar tu oído. A eso se refiere. Bien, hasta aquí es lo que es física del sonido y todo eso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Dime. La raya que está ahí, esa como se va. Esto. Sí, eso que. Duración del ¿Una sonido. que está al lado? Esta amplitud de onda y esta es longitud de onda. No sé si esto les han dado en física. Deberían darles en física en su colegio. De hecho, si yo no sé sonido, que es un fenómeno en el cual nos comunicamos, es grave. Bien, ahora, escúchame bien. ¿Sí? ¿Alguna vez has oído hablar de los decibelios? Bien, ¿qué son los decibelios? Pregunta. ¿Qué son los decibelios? ¿Qué? La unidad de medida. Sí, es una unidad de medida de sonido, pero en este caso, en realidad el decibel, si quieres entender, está relacionado con esta intensidad del sonido. El decibel está relacionado con la intensidad, o sea, cuán fuerte o cuán suave es el sonido. Está relacionado, no he dicho qué es. En realidad, el decibel está relacionado con cuán fuerte y cuán débil es el sonido suavito. Ahora, el decibel, no sé si ustedes tienen una idea a cuántos decibeles les estoy hablando ahorita. ¿Alguien tiene alguna idea a cuántos decibeles les estoy hablando? ¿Alguien tiene una idea a cuántos decibeles les estoy hablando? Ya, sí, 20 a 30 decibeles. La voz humana está en 20 a 30 decibeles. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Ya? Ahora, cuando el sonido se vuelve molestoso, ya se vuelve molestoso a los 70 a 80 decibeles. No sé si alguna vez has sentido ese sonido que tus oídos ya te están molestando y tienes que alejarte del sonido. ¿Ya? Y a partir de los 60 decibeles se llama contaminación por sonido. Muchas ciudades que son muy ajetreadas tienen mucho sonido, tienen más de 60 decibeles. Eso se llama también contaminación. No solo es contaminación el humo, el smog, sino también el sonido. ¿Me están entendiendo? Todo esto es importante, les vuelvo a decir. Y otro elemento importante, una turbina de avión, por ejemplo, tiene arriba de 90 a 100 decibeles. Por eso es que está
molestosa la turbina. Un concierto de música está entre los 90 y 100 decibeles. Por eso cuando sale de un concierto de música de una discoteca, cuando está muy fuerte el sonido o estaba, ¿cómo salen con sus oídos? ¿Qué sienten? Como tapados o si no como hacen eso, ¿no? Un zumbido. Ya, eso es porque tu órgano de corte se ha inflamado por el sonido. Eso se llama daño por el sonido. ¿Me están entendiendo? Bien, ahora, esto para empezar. Ahora, otro elemento a destacar. Le voy a borrar esto y por favor atiende lo que te voy a dar. ¿Cuál es la frecuencia de audición del oído humano? ¿Cuál es la frecuencia de audición? O sea, ¿cuáles son las frecuencias que nosotros podemos oír? Porque en realidad, vamos a hablar un poquito de esas frecuencias, ¿sí? En realidad, el oído humano está preparado para oír frecuencias entre 20 Hz de frecuencia hasta 20 kHz de frecuencia. O sea, si quieres tomarlo 20.000 Hz. ¿Ya? Esta es la amplitud de audición. Muchos se deben preguntar, ¿cuánto es 20 Hz? Muchos deben preguntarse, ¿cuánto es 20 Hz? ¿A qué se refiere? ¿Ya? En realidad, 20 Hz, si quieres tomarlo, no sé si alguna vez han escuchado cuando se cae una aguja al piso. Una aguja. ¿Sí? Solo van a hacer la prueba ustedes. Van a poner su casa o en la noche cuando esté todo casi tranquilo y van a hacer caer una aguja. Y van a ver que sí se escucha. Eso es 20 Hz. ¿Ya? O si no han escuchado en una habitación así grande, que esté todo tranquila, cómo vuela un zancudo, o sea, un mosquito. Se acerca el mosquito a tu oído, sí lo sientes, pero cuando está lejos no. Pero a ver, que esté todo tranquilo, y tu habitación así esté grande, lo vas a escuchar el mosquito, por donde está yendo allá, no lo ves, pero está yendo por ahí. Eso es 20 Hz. ¿Y qué es 20 kHz? En realidad es un sonido de muy alta frecuencia, o sea, no muy, porque eso no nos va a dañar, pero es lo que podemos oír. Todo lo que está hacia allá y hacia allá y lo que no oímos se llama ultrasonido. Ya todo eso se llama ultrasonido. ¿Entendido? Bien. Ahora, otro elemento importante, ya sabes a cuántos decibeles está nuestra voz, 20, 30 decibeles. ¿Y a cuánto estamos hablando? En una frecuencia de 400 Hz, más o menos. Ahorita les estoy dando 400 Hz, la voz humana. ¿Sí? Más o menos, 400 Hz. Ahora, escúchame bien, más o menos. Sí, 400 Hz, si no me estoy equivocando, creo que no. Igual, pero no estamos para nada. Sí, otro elemento importante. Te voy a dibujar al tímpano. El tímpano es como una membrana, ¿correcto o no? ¿Ya? Entonces aquí está el martillo, el yunque, lo vamos a poner así, y aquí estuviese el estribo, ¿ya? M, Y y el estribo le voy a poner así. Este estribo, ¿con quién está haciendo contacto? Con la ventana oval, muy bien. ¿Y dónde hace contacto? Hace contacto con lo que sería el oído interno, porque es el oído medio, oído externo, oído medio y oído interno. Este es el laberinto. ¿Cómo es el laberinto? ¿El famoso qué? Caracol. Si yo lo desdoblo al caracol y lo estiro, mira por favor, ¿qué hay aquí? ¿Qué se llama eso? ¿Qué se llama eso? La membrana basilar. ¿Qué hay dentro del caracol? ¿Qué líquido hay? Y aquí están los conductos semicirculares. No voy a dibujar porque esos están relacionados con el equilibrio. ¿Qué hay dentro del caracol y todo eso? ¿Qué líquido? La endolimfa y la perilimfa. Espero que se acuerden. Por eso que tienes que saber esto. Es imposible de que un médico ausculte y no sepa estos detalles. En serio que debería saber. Y un médico, cuanto más preparado sea, es mejor. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando el sonido golpea, ya te he dicho que eran variaciones y fluctuaciones de ondas de aire, ¿correcto? Golpea al tímpano. ¿Qué es lo que hace el tímpano? Vibra, como un tambor. ¿Y qué es lo que hace con estos huesos? Estos huesos se mueven así cuando golpea. Entonces, están articulados por articulaciones. Se mueven. Y este sonido que es, este fenómeno que es mecánico se transmite a un movimiento de huesos que también es mecánico, ¿ya? Y finalmente, este estribo golpea esta ventana oval que es una membranita. Y al golpear, lo que hace es convertir la energía neumática, ¿qué es neumática? ¿De qué? De aire, en una energía que sería ¿qué? Hidráulica. Entonces, al golpear, esto vibra y el golpe produce lo que serían ondas en el líquido.
¿Me están entendiendo? ¿Qué hay aquí? ¿Qué estoy dibujando? ¿Qué se llama esto? ¿Qué órgano es? El órgano de Corti. El órgano de Corti son cilios que con estas ondas que viajan del agua, o sea, agua del líquido, lo que hacen es vibrar. ¿Por qué te estoy dando esto? Muchos deben decir, ¿y qué me importa a mí? Te tiene que importar porque ya sabes qué te va a importar. Cuando llegas aquí a la punta del caracol, estamos llegando a la punta, justo esta punta es la que te ayuda a oír los sonidos de baja frecuencia. O si quieres tomarnos los sonidos más suavitos. Por eso les digo, van a hacer hoy día un experimento, si puedes. Vas a ir a tu casa y cuando esté todo tranquilo, vas a botar una aguja al piso. A ver si oyes. Si oyes, esta parte de tu oído está bien. Si no oyes, no está bien. ¿Por qué te doy esto? Ustedes, ¿quiénes utilizan audífonos frecuentemente para oír música? Ahí está. Todos los que utilizan audífonos, peor los chiquititos, ¿ya? Dañan más rápido esta parte terminal del caracol, señores. Y al dañar la parte terminal del caracol, a veces con tu estetoscopio te digo, ¿oyes ese soplo? No puedo oír. Pero a ver, hay un soplo. No oigo. ¿Ya? Porque has perdido la audición. Los sonidos fuertes, cuando vas a un concierto y estás en contacto con un fuerte sonido, trabajando con máquinas, no sé si se acuerdan los que trabajan con metales, hacen sonar los metales, las cortadoras y todo eso daña el oído. Y a la larga lo primero que daña es esta partecita. Lo demás se puede oír, pero lo demás sí se daña. Y lo peor, que cuando envejeces vas perdiendo esta capacidad de sonido de los sonidos más sólidos. ¿Ya? No sé si han visto, ahí en el mismo internet hay algunos test de audición y dice para ver qué edad tienes, ¿sí? Y los test de audición son diseñados para eso. ¿Estamos? Entonces, ojo con esto, les estoy dando algo súper interesante, ¿ya? Y cuiden sus oídos. ¿Por qué creen que han hecho los estetoscopios digitales? ¿Hemos usado los estetoscopios? No, el estetoscopio digital en realidad, si bien ha sido creado para enseñanza, para los cardiólogos, para hacer buen diagnóstico, ¿saben para quién ha sido más diseñado? Para los que tienen hipoacusia, para los sordos. Hay muchos médicos y enfermeros sordos que no tienen esa capacidad de audición. Entonces, ¿qué hacen? Magnifican el sonido. ¿Entendido? Bien, preguntas. Preguntas. Bien, seguimos. Bien, ahora, otra cosa que vale la pena destacar. ¿Sí? Dicho todo esto hasta ahí, tenemos lo que es la física del sonido. Pero ahora voy a hablar de auscultación cardíaca. Y para eso tengo que dibujar un tórax. Ahí está. Para eso tengo que dibujar un tórax. ¿Sí? Vamos a ver si ya viene uno aquí adelante porque debo terminar esta parte que es primero teórica. No puedo hacer la parte práctica si no sabe la parte teórica. ¿En qué tema van en fisio teórica? 18. Y estamos a la par ya casi, pero todavía no han llegado a la auscultación, y yo. ¿Ya? Entonces, ojo que esta es la forma de más o menos explicar la auscultación desde el punto de vista práctico. ¿Ya? Entonces, si yo tengo aquí a mi tórax, ¿sí? Más o menos mi corazón en el tórax está proyectado de esta manera, más o menos. ¿Ya? Esta proyección es que más está a la izquierda que a la derecha el corazón, ¿correcto? Bien. Ahora, en este punto, lo que yo quiero hacerte entender es lo siguiente, ¿ya? Que hay 5 focos de auscultación en el tórax para el corazón. Esos focos de auscultación son el foco mitral. Este foco mitral está ubicado en el 5º espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda. Ojo con esto. ¿Ya? El otro foco es el foco tricúspide. Este foco tricúspide está en el reborde costal izquierdo, cerca de la base del apéndice sifoides. Ahorita te voy a explicar por qué están los focos de auscultación lejos de las válvulas, y ya vamos a destacar. El otro foco de auscultación está en el 2º espacio intercostal paraesternal derecho. Este es el foco aórtico. Y el 4º foco está paralelo, que es el foco pulmonar, en el 2º espacio intercostal paraesternal izquierdo. Tomando en cuenta de que hay un 5º foco de auscultación que se llama el foco accesorio aórtico, que está en el 4º espacio intercostal paraesternal izquierdo. Ya, ojo que espero que hayas grabado, que ahorita voy a volver a hacer eso, pero te vuelvo a decir, este está en el 5º espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda, por debajo de la tetilla.
Este está cerca de la base del apéndice sifoides en el reborde costal izquierdo. Este está en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha. Y este está en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. ¿Ok? Y este está en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. ¿Ok? Bien, ahora, ¿cuáles son los ruidos cardíacos y por qué se producen los ruidos cardíacos? Los ruidos cardíacos se van a producir, primero, por cierre de válvulas, ruidos cardíacos. Y los ruidos cardíacos se producen por cierre de válvulas. Entonces, se cree que los ruidos cardíacos se producen que cuando la válvula se cierra, golpea el borde, y al golpear el borde, produce el sonido. No es por otra cosa. Y no es que se cree, sino que te voy a mostrar en videos con el software en personas reales, uno, con ecocardios. ¿Ya? Segundo, necesito que entiendas que los sonidos cardíacos son, en realidad solo son dos por el momento. El S1, ¿ya? El S1 y el S2. Mira qué características tiene, por favor. Este es un sonido, si lo comparamos los dos, este es de baja frecuencia y este es de alta frecuencia. Por eso la onomatopeya es la, baja frecuencia. Y el otro es de alta frecuencia, seco. O si quieres tomarlo tú, ta. Ya, este es un sonido de baja frecuencia y este es un sonido de alta frecuencia, más agudo. Este es más grave, este es más agudo. La. Y este es tum-ta. ¿Ok? Este sonido, primero, el S1, dura más. Por eso lo que me ha preguntado el señor, ese es de mayor duración. En cambio, el S2 es de menos duración. Este sonido es más intenso, lo que te explico hace rato. Este sonido es menos intenso. Este es de baja frecuencia porque la longitud de onda, mira, es más amplia que esta, porque es más cortito. ¿Entendido? Por eso que tienes que ver esto. Puede haber un tercer sonido cardíaco. ¿Qué te hace pensar un tercer sonido cardíaco? Pregunta, ¿cómo se hace la onomatopeya? Pregunta, ¿cómo sería? ¿Se acuerdan que el tercer sonido cardíaco, el S3, este es el S1, este es el S2, este es el S3? ¿Qué significa un S3? Hemos hecho ciclo cardíaco. ¿Qué significa? ¿En qué periodo del ciclo cardíaco se produce el S3? En el periodo de diástasis. ¿Qué significa? Estamos hablando del llenado ventricular, ¿correcto? ¿Ya? Este S3, ¿qué significa? Sobrecarga, ¿qué? Ventricular. Si yo le pongo en la onomatopeya sería A, sigue siendo un sonido agudo. Entonces, agudo pero más corto, mira, lap, dap, up, lap, dap, up. Cuando oyes, este es el famoso ritmo de galope. Incluso puede haber un S4. ¿Y el S4 qué características tiene? ¿Me pueden decir? Les he dado el ciclo cardíaco. ¿Sí? En realidad siempre es patológico y este indica la contracción ¿qué? Auricular, o si no que la aurícula está sobrecargada o hipertrófica. Entonces, aquí tienes los 4 sonidos cardíacos que puedes oír, pero nos vamos a limitar primero a estos dos. Primero a uno. ¿Ya? Ahora, mira por favor, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? Resulta que los sonidos cardíacos se oyen lejos de las válvulas. Mira, no se oyen, como dice aquí, cerca de las válvulas, en el sentido de que te dice que los sonidos cardíacos están producidos por cierre de válvulas, ¿correcto? ¿Dónde está la válvula aórtica? Está aquí. Entonces, mira, cuando la sangre sale del ventrículo izquierdo, más o menos hace esto. Fíjate, por favor, mira, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? La válvula cierra, ¿sí? Y cuando cierra, no te olvides que la sangre se estaba dirigiendo ¿hacia dónde? Hacia arriba, hacia el lado izquierdo y dando el callado. Entonces, cuando cierra esta válvula, el sonido se irradia hacia el segundo espacio intercostal. Porque te he dicho que el sonido, ¿con qué viaja? Con la materia. Y en este caso, ¿qué tipo de materia es? Líquido. ¿Ya? Sigo. ¿Qué pasa cuando cierra esta válvula? Esta válvula va a cerrar del ventrículo, en este caso derecho. Va a cerrar esta válvula, pero esta sangre, ¿hacia dónde se está dirigiendo? Pregunta. Se está dirigiendo hacia la izquierda, hacia arriba y hacia atrás. Cuando cierra la válvula, ese clic de la válvula hace que el sonido se irradie hacia el segundo espacio y viaje con el sentido de la sangre. ¿Me están entendiendo? Ahora, ¿qué pasa cuando esta válvula cierra? Voy a borrar este elemento aquí,
ya voy a borrar este elemento aquí, lo voy a poner a la válvula y voy a poner a la válvula quizás con este color, fíjate por favor, ya, y ahí está la otra válvula. ¿Qué pasa cuando la sangre cae desde la aurícula al ventrículo? ¿Qué sentido sigue? De arriba hacia abajo, dirigiéndose a la punta del corazón. Cuando cierra la válvula, ese sonido viaja con el sentido de la sangre, se dirige a la punta del corazón, que sería el quinto espacio de la sangre, media clavícula izquierda. ¿Ya? ¿Y por qué este sonido se ausculta cerca de la base del apéndice sifoides, en el lado izquierdo? No te olvides que el ventrículo y el corazón derecho está echado sobre el diafragma, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Como está echado, la aurícula, cuando más o menos está proyectada de esta manera, de atrás adelante, entonces cuando la válvula se cierra, la aurícula se contrae, cierra la válvula, ese cierre de la válvula proyecta el sonido hacia adelante. Es por eso que este sonido se proyecta hacia la base del apéndice sifoides. ¿Me estás entendiendo? Y se genera lo que es esa proyección de atrás adelante que se pueda irradiar a la base del apéndice sifoides. ¿Entendido? El foco accesorio aórtico, que es este cuarto, lo puedes tomar en cuenta que está en medio del corazón, por eso se llama mesocárdico. Y puedes oír algunos detalles ahí que podrías auscultar al final. No te preocupes que igual se oyen los sonidos ahí. ¿Entendido? Bien, dicho todo esto, ¿cómo se ausculta el corazón en condiciones normales? De hecho, siempre, este es el protocolo, ojo que este es parte de un ECOE. ¿Sí? El corazón se va a auscultar de la siguiente manera. En este caso, estos son los focos de la base y estos son los focos del vértice. No te olvides. Base y vértice del corazón. Ahora, ¿cómo se ausculta esto? Este es el foco aórtico, pulmonar, este es el foco mitral y este es el foco tricúspide. ¿Cómo es la forma de auscultar? Fíjate, por favor, empiezo en el mitral o tricúspide, cualquiera de los dos, pero lo correcto es empezar en el mitral. Del mitral voy a pasar al aórtico. ¿Por qué? Porque los dos se relacionan. Este es el ventrículo izquierdo y este se relaciona con el ventrículo izquierdo, ¿sí o no? Y de aquí voy a pasar al tricúspide y voy a auscultar el pulmonar. Y esa es la forma de auscultar el tórax relacionado con el corazón. ¿Ya? Cuidado que me ausculten de otra manera. Entonces, siempre la auscultación es en X. Y finalmente yo puedo auscultar el quinto foco de auscultación, que sería el mesocárdico. ¿Me entendieron? Bien. Ok. Ahora, creo que, como les digo, vamos a hacer esto en la parte teórica, porque la próxima clase voy a hacer un ratito un paciente, porque va a haber un paciente. Igual vamos a seguir auscultando, no crean que no. Vamos a seguir, porque sí o sí tienen que aprender a auscultar. Ahora, ya saben los sonidos cardíacos normales, pero ahora quiero enseñarte qué son los soplos. ¿Sí? Los soplos cardíacos, en este caso, son sonidos anormales que se van a producir por turbulencia de la sangre. Turbulencia de la sangre cuando pasan a través de las válvulas. Pero quiero entender cómo se producen los soplos para que me entiendas el software que te voy a mostrar la próxima clase y todo eso. Quiero que entiendas. Los soplos generalmente se van a producir ya sea porque hay estenosis valvular. ¿Qué es estenosis? Estrechez. ¿Ya? O insuficiencia valvular. ¿Qué es insuficiencia? La válvula no cierra bien. O sea, o que la válvula no se abre bien o que la válvula no cierra bien. ¿Entendido? Voy a hacer un dibujo aquí de una estenosis. Escúchame bien, mira. ¿Qué pasa cuando aquí esta válvula no se abre bien? Haz de cuenta de que este es cualquiera de las auriculares. ¿Ya? Pregunta, si no se abre bien esa válvula, esta es la auriculoventricular, entonces esta válvula, esa es la arteria, ¿sí? Esta válvula, al no abrirse bien, cuando la aurícula se contraiga, mira, cuando la aurícula se contraiga para vaciar su contenido, ¿qué va a pasar y qué efecto se va a producir cuando la sangre pase por esa contracción a través de la estenosis? Una especie de turbulencia o como un chisguete. Eso es lo que genera el soplo. En este caso, ¿qué tipo de soplo será? ¿Sistólico o diastólico? ¿Quién me dice? Diastólico.
a casi al final de la diástole. ¿Por qué? La aurícula se contrae al final de la diástole, ¿se acuerdan o no? ¿Ya? Y este va a producir entonces una estenosis valvular auriculoventricular, va a producir un soplo que es diastólico, pero al final de la diástole. Al final de la diástole. ¿Entendido? Ojo con esto, ¿sí? Ojo con lo que te estoy enseñando, porque esto está en tu libro y hay pregunta de examen de esto, porque te dice Ana María Torona. Voy a ir al mismo corazón, pero ahora voy a ir a una insuficiencia. Mira, por favor, insuficiencia. En este caso, la válvula no cierra bien. Al no cerrarse bien, ¿qué pasa con el ventrículo después de que se llena el ventrículo? El ventrículo, ¿qué es lo que hace? Se contrae. Al contraerse sale la sangre por ahí, ¿correcto o no? Pero ¿qué es lo que pasa? Como no cierra bien la sangre, ¿qué es lo que hace? Regurgita. Y esta regurgitación genera turbulencia. Y eso genera el soplo. ¿Qué tipo de soplo es este? ¿Sistólico o diastólico? Este es sistólico. Este soplo es sistólico y este soplo es diastólico. ¿Ok? Bien. Vamos a ir a las válvulas, en este caso sigmoideas. Ojo que te voy a preguntar esto. ¿Sí? Vamos a ir con esta válvula sigmoidea. Esta válvula sigmoidea es insuficiente. No cierra bien. Pregunta para ustedes. Esta está bien. Haz de cuenta que está bien. Ya no se produce esto. Ya no se produce eso. Bien. Ahora, esa válvula está insuficiente. Va a salir la sangre cuando se abra la válvula. ¿Correcto o no? Pero ¿qué pasa cuando cierra? No va a cerrar bien. Entonces, al no cerrar bien, ¿qué va a pasar con la sangre? Se va a ¿qué? A devolver. Y al devolverse va a producir un reflujo. ¿Correcto o no? ¿Qué tipo de soplo se va a producir aquí? Cuando hay una estenosis valvular, en este caso sigmoidea. ¿Qué tipo de soplo será? Cuando el ventrículo esté en diástole, la sangre se devuelve. Por eso va a ser ¿qué? Diastólico. ¿Entendido o no? Bien. Lo mismo sería, bueno, eso ya les he explicado en lo que es insuficiencia y estenosis. Ahí está, estenosis y insuficiencia explicados para los dos. No, aquí me falta la estenosis también, ¿no? ¿Qué tipo de soplo se dará cuando esta es estenótica? Hagamos de cuenta de que esta válvula está bien, pero está estenosada esa válvula. ¿Qué tipo de soplo se va a producir aquí? El ventrículo se contrae y al contraerse la sangre pasa por ese orificio estrecho que hace como una especie de chisguete. Entonces hace shh, ¿correcto? Entonces esto produce también un soplo, pero este soplo también va a ser de tipo ¿qué? Sistólico, porque se produce cuando se está produciendo la sístole. ¿Entendido? Preguntas. Bien. Ahora, todo esto que quizás muchos de ustedes no han podido, quizás, yo creo que han entendido, pero no han podido memorizar, te lo voy a dar de memoria. ¿Ya? Y esto es pregunta de residencia médica, hasta de medicina, de físico. ¿Ya? De físico. Si quieres saber esos soplos de memoria y no quieres hacer el análisis, vas a poner aquí sede en los focos de la base, por eso te da base, y side en los focos del vértice. ¿Cuáles son los focos de la base? Aórtico y pulmonar. ¿Cuáles son los focos del vértice? Tricúspide y mitral. ¿Entendido? Bien, entonces te voy a poner la palabra clave, soplo. Si el soplo es sistólico, entonces va a ser ¿qué? Estenosis en cualquiera de estas dos válvulas. Si el soplo es diastólico, entonces es insuficiencia en cualquiera de esas dos válvulas. ¿Entendido? Bien, vuelvo a repetir, que es de memoria. Si el soplo es sistólico, va a ser insuficiencia en cualquiera de estas dos válvulas. Si el soplo es diastólico, va a ser estenosis en cualquiera de estas dos válvulas. ¿Entendido? ¿Ya? Este es de memoria y ese es el análisis que tendrían que hacer ustedes de las dos válvulas. Entonces, no quieres saber y hacer el análisis, tienen que saber de memoria. Entonces, ahora, ¿cuál será la sistole y la diástole? ¿Cómo reconoces? ¿Ya? Por eso es que tienes que saber esto. Este es el primer sonido cardíaco, este es el segundo sonido cardíaco y este es el siguiente primero. ¿Cómo reconoces cuál es sistole y cuál es diástole? Espera, para que sea más clarito lo voy a hacer. No me alcanzó, me faltó un poco pizarra ya. Entonces lo vamos a hacer un poquito aquí y así. Ahora sí,
¿Cuál es sistólico y diástole? Este es el S1, este es el S2 y este es el siguiente S1. Esto va a ser ¿qué? Sistole y esto va a ser ¿qué? Diástole. ¿Por qué reconozco? Porque la diástole dura más que la sístole. ¿Ya? Entonces, si yo oigo después del primer sonido cardíaco un soplo, será el soplo sistólico. Si oigo el soplo después del segundo sonido cardíaco, será el diastólico. ¿Entendido? ¿Ya? Y es así como debes entender cómo son los soplos aquí relacionados con el set y el cine. ¿Preguntas? Preguntas. Claro, pero a veces el sonido no oye, porque está confundido con el soplo. Es más fuerte el soplo que el sonido. Sí, o sea, se escucha el soplo, dime. ¿Puedo pegar El CD, o sea, a veces no se va a escuchar el sonido público, porque ya está mezclado con el soplo. ¿Me entiendes? No se va a escuchar. Ya te voy a hacer un poquito ver eso. ¿Ya? Bien. No quieres aprender aquello, porque medio que ahorita tendrías que aprender bien. De hecho, es fácil aquí. ¿Sí? Solo le pones en memoria. A los focos de la base le pones el mnemotécnico SEDI. Y a los focos del vértice le pones el mnemotécnico SIDE. ¿Ya? Si quieres para guiarte la E antes de la I en las vocales, la E arriba, la I abajo. ¿Ya? Entonces, escúchame bien y pones la palabra soplo a ambos seres. Es decir, soplo sistólico, estenosis. Soplo diastólico, insuficiencia. ¿En cuál de las válvulas? En cualquiera de esas dos. No es en una nomás, en cualquiera de ellas. Por ejemplo, yo pongo mi estetoscopio aquí y oigo un soplo sistólico. Es una estenosis. Oigo un soplo diastólico, es insuficiencia. Ya sea aquí o aquí. ¿Ya? Aquí, soplo sistólico, insuficiencia. Soplo diastólico, estenosis y listo. ¿Ya? En cualquiera de las dos, tricúspide o mitad. Y esto es de memoria. ¿Ya? Pero de hecho te van a preguntar, y esto está en tu libro, por si acaso es pregunta de examen. Está en tu libro. Todo esto está en tu libro. Lógico, no explicado de esta manera. ¿Entendido? Preguntas. Preguntas. ¿Entendiste?